no tuvimos ninguna modalidad, pero el año pasado sí tuvimos esas modalidades. Yo me adapto a las diferentes modalidades que ustedes me propongan y que a ustedes les resulte más digerible, fácil de presentar y de entender más que de presentar. Esto de presentar forma parte de lo burocrático. A lo que ustedes sepan les resulte más fácil exponer. Uno puede, digamos, uno puede enseñar cuando lo puede explicar fácilmente. Entonces, por ahí en la exposición nos encontramos ante situaciones que podemos explicar. Y hoy el mercado está en, digamos, en la disponibilidad del lenguaje. Ya no tenés que mandar currículum, nada de eso. Tenés que enviar un video a un gimnasio en donde Apple Gimnasio te pide para una videollamada y vos tenés que decir, bueno, soy Candela Arguanti, tengo tantos años, estoy cursando el segundo año. Eso es lo que se pide. Eso es lo que se está solicitando. Y esa habilidad comunicativa también hay que tenerla. De todas Sí, hay maneras, que tenerlo. sí, sí. De todas maneras, lo que usted, el miércoles que viene piensa en algo, o bueno, ahí se ponen de acuerdo en algo y lo hacemos, ¿ah? Pónganse de acuerdo y me lo comunican. ¿De acuerdo? Sí, Sí, Bien. profe. Bueno. Eh, Hoy les había preparado un tema que tiene que ver con esto de los ejercicios preventivos, los ejercicios protectores y lo que tiene que ver con esto de la actividad física, con esto de preservar que un paciente, un alumno, logre permanecer durante mayor parte de lo planificado en clase y que no se nos lesione. ¿Qué quiere decir esto de los ejercicios preventivos y protectores? Y bueno, son todos aquellos movimientos que tienden a fortalecer una estructura ósea y muscular para que, como decía recién, el alumno dure mucho tiempo en el entrenamiento. Esa es la función. ¿Cuáles son los y ejercicios? depende. Dime. Depende qué tipo de entrenamiento. Capaz en esas situaciones subestimamos mucho al estudiante. Vos capaz que le das un entrenamiento y se dice que se puede lesionar muy fácil el hombro o la pierna. Y capaz que no, capaz que dé y dure y dure y dure y dure y dure, progrese y progrese, pero nunca va a tener una lesión. Capaz que sea menos propenso en ese sentido. Sí, absolutamente de acuerdo con usted, Gastón. Nosotros habíamos hablado de esa mirada fragilizante del alumno y que era importante también la diagnosis. Por eso, en cuanto mayor información de ese screening de elementos y de datos que tenemos de nuestros alumnos, nos va a ser más fácil, digamos, dar ejercicios que formen parte de una planificación para una persona. A eso me refiero. ¿Cuáles son los ejercicios? Y todos los que impliquen la movilidad, el fortalecimiento y la estabilización de una articulación, como les decía recién, de una estructura. Eh, Particularmente en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, necesitamos de, de la utilización de estos movimientos, de ejecutar estos movimientos, porque hay mucha gente que se ha transformado en en sedentario. Nosotros muchos vivíamos de trabajo en trabajo, éramos docentes taxi, esto de ir de un lado para el otro, ustedes también de ir de un lado para el otro, y eso es lo que se ha perdido. Hemos perdido esta actitud de nómades por ir a este sedentarismo. La vuelta al ejercicio físico se debe dar a través. ¿Cuáles son los ejercicios? Y todos los que impliquen, por ejemplo, salto para un pie, unipodal,
para el otro, salto con los dos pies, movilización de la cadera, adelante, atrás, lado y lado, la preparación de ejercicios que tienen que ver con la fuerza, de la articulación coxofemoral, de la articulación escápulo-humeral, de la articulación del cuello, los ejercicios que tengan que impliquen la fuerza, la flexibilidad, la inestabilidad, es lo que nos va a devolver hacia un tipo de movimiento que estábamos acostumbrados a hacer y que se sensibilizó. Antes lo podíamos hacer con normalidad y ahora desafortunadamente no lo podemos hacer tan fácil. Sí, yo opino que hay veces que al alumno no hay que verlo desde una mirada tan frágil, va, depende, también sí, pero si tenés un tipo de 20 años, en ese caso hay que revisar bien si hay que verlo como algo frágil o no. O capaz que lo subestimás, le decís que puede ser peligroso ese tipo de entrenamiento. Y capaz que lo veas haciéndolo y lo puede hacer 2 millones de veces y nunca va a pasar nada malo. Por eso, en ciertos aspectos, no hay que ser tan estructurado, desde mi... Sí, yo también creo lo Así mismo. tranquilidad. Es un tema en donde podemos consensuar, ¿no? O sea, no habría que tener esta mirada tan fragilizante de que el alumno no puede hacer nada, pero por esa mirada también podemos llegar a tener problemas civiles y penales. ¿Qué quiere decir esto? Que algún alumno, por no tener un buen diagnóstico... Profe, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. profe, Sí. Diego Peralta dice si le acepta, A ver, porque ahí dice está. que está esperando que lo acepte para entrar a clase. Ahí está. Por tener esta mirada fragilizante, digo, a veces caemos en esto del entrenamiento duro, exigente, inflexible, y podemos tener problemas también. Yo creo que un punto medio, un punto equilibrado en la mirada, en los datos, nos hacen tener también una mirada inteligente, como profesor y como persona, ¿no? A eso me refiero. Porque desafortunadamente vivimos con esto de que el profe que me deja doliendo es el mejor. Y no es tan así. Che, ¿qué tal tu profe? No, mi profe es bueno. ¿Y el tuyo? Ah, no, el mío es... No podemos mover el hombro. El mío es bárbaro, te dicen. Y no es tan así. Ejercicios que impliquen... Profe. Sí, Francisco. Yo creo que tenemos dos situaciones donde atender de posibilidades lesivas. Una son en el ámbito donde nosotros trabajamos, en el campo donde nosotros trabajamos, que puede ser en el gimnasio, en el espacio y demás, por alguna carga excesiva, por algún mal movimiento, por algún mal ángulo de trabajo. Y después tenemos la situación lesiva que transcurre fuera de nuestro lugar de trabajo, que es en la vida cotidiana de las personas, ya sea en su ámbito laboral y demás. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de atenderlos a partir de lo funcional, que no es lo funcional como marketing de ejercicio, a partir de, no sé, de elementos que eso me condicionen y diga que yo por poner un BOSU estoy trabajando en lo funcional, sino lo funcional se trata de poder atender a una función que el cuerpo está demandando. Si yo estoy atendiendo esa función que el cuerpo demanda, probablemente esté abasteciendo esas demandas de estabilidad, de fortalecimiento y demás, de que me está mi vida cotidiana demandando. Y por lo general, nuestra vida cotidiana, pasada cierta edad, está relacionada a nuestro ámbito de trabajo, donde más horas pasamos, donde más horas ejercemos y demás. Entonces ahí nosotros tenemos dos situaciones para atender, una en el campo, en nuestro salón, en nuestro espacio, y otra en la vida laboral de la persona. Bueno, una la podemos atender a partir de lo funcional, atendiendo estas funciones y pudiendo crear programas de entrenamiento donde no solamente ejercite, sino que también haga hincapié en esto, de poder atender a estas demandas. Y a la vez, después lo que es el otro ambiente, que por ejemplo, en el nuestro, con algún mal ejercicio, con alguna mala carga, con algún mal movimiento, que esto se da, no somos perfectos como profesores,
y no estamos todo el día, salvo que sea un personalizado, no estamos con el ojo todo el día en el alumno. Entonces, pero ¿qué pasa? La experiencia ya nos va a dar esta herramienta para poder prevenir. Entonces, en un lado nosotros podemos atacar a partir de la planificación para poder atender a estas funciones, y en el otro campo podemos prevenir estas posibles situaciones de dificultades que pueden aparecer y demás. Entonces creo que están buenos ahí esos dos parámetros para poder trabajarlos de acuerdo a este tema que usted trajo de la mesa. Me das oportunidad para decir de que lo funcional es un concepto. Muy bien, Francisco. Y Gastón recién también. Lo funcional es un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, los elementos que utilizas los utilizamos todos. Y que la utilización del trabajo de la fuerza con el propio cuerpo también es un trabajo funcional. Porque Obviamente. Lo de lo funcional es atender a una función. No hay otra, digamos. Claro, Después, el medio que vos utilices para llegar a eso, bueno, puede haber 1000 y demás. Por un tema de marketing o porque están más relacionados a lo que es la fisioterapia y demás, se relacionó ahí, se hizo medio como toda una mezcolanza. Pero en realidad vos, si con tu planificación lográs atender a estas funciones, vos estás trabajando funcional. No existe una clase de funcional, por eso ahí está el error, no existe la clase funcional porque lo primero que ataca lo funcional es la individualización de la persona, es poder atender a lo que esa persona necesita. Después, ¿qué pasa? Nosotros hay ejercicios que los encasillamos en lo que es un entrenamiento funcional, pero no es así, no existe ejercicio funcional, existe el entrenamiento funcional, la planificación, pero no hay un ejercicio funcional, no existe el ejercicio funcional. Ejercicios funcionales son todos, porque todos sirven para la función. Todos. Cualquier ejercicio que atienda y el una medio función que utilicemos, el BOSU, las TRX y todo, también. Eso es un medio para llegar. Sí, eso es cierto lo que dice Fran. O sea, está mal dicho clase funcional, sino lo que uno hace en el gimnasio, de acuerdo, si tenés un buen profe, muy bueno, te puede hacer un entrenamiento muscular funcional de acuerdo a lo que vos hagas cuando salgas puerta afuera del gimnasio. Vos sos un oficinista, te puedo hacer un entrenamiento para que vos dures todo el día ahí sentado escribiendo en la computadora. Vos, para mí, la palabra funcional está mal dicha, como dice Fran, ahora que lo entiendo un poco mejor. Porque si vamos al caso de funcional, y yo aquí veo a las personas que hacen funcional, las veo medias ahí nomás. Y está bueno hacer docencia con eso, porque todos vamos al gym y decimos, quiero hacer funcional, y funcional es todo. Saber argumentar y explicar este concepto. Particularmente, este es un contexto en donde el alumno necesita sentirse acompañado desde el conocimiento del docente desde todo punto de vista. Se están cursando como patologías mentales, depresiones, angustias, ansiedades, en donde el alumno está esperando más que un ejercicio, está esperando un tipo de apoyo. Desafortunadamente, nuestra emocionalidad está acotada a esto de la pregunta, che, ¿y te dio positivo? Che, ¿y te dio...? Porque viste que te preguntan eso. Che, ¿y te dio positivo? ¿Y quién te firmó el papel? ¿Y qué médico te dijo eso? ¿A dónde te fue? Nuestra emocionalidad está acotada en donde vos... ¿Sabés qué importante que es decirle a tu alumno, che, ¿cómo estás? Eso es lo importante. Ese es el plan. Ese es nuestro plan. Si vos estás más informado, seguramente te enteraste de estos efectos del long COVID, del COVID de efecto prolongado, del COVID crónico, que se da entre la semana 7, entre la semana 12 y entre la semana 18. Esto es hacer docencia, esto es entender al alumno cuando llega alguien que sufrió este tipo de enfermedad. Alguien que cursó la enfermedad y a los 7 días está en el gimnasio. Vení, entrá, anotate, digo nosotros, ¿no? Vení, anotá, entrá, pagá. Y este síndrome de Superman que aparece después de los 7 días de tener esa alta médica, ¿no?
y el alumno se cree que puede hacer todo, el paciente se cree que puede hacer fuerza, y aún continúa con esa tos que es no productiva, con esa tos que aparece. Vos le preguntás, y el paciente te dice, tengo toda esa tos no productiva, esa tos nocturna, que generalmente aparece en mujeres. Vos como docente tenés que estar atento al diagnóstico, al screening multidisciplinario que tenés que hacer al alumno antes de recibirlo nuevamente en el gimnasio. Ahí Alana está tomando nota, la he visto levantando mucho peso haciendo CrossFit, me parece. En Invictus. Exactamente. Bueno. El cansancio. El paciente se cree que puede hacer, el alumno se cree que puede hacer cosas que antes no realizaba. La respiración, la sensibilidad de las vías aéreas superiores. Esto de que antes algunos estímulos no lo cansaban, subir una escalera, por ejemplo, y hoy sí lo cansan. O él se comparaba con otra persona en su conciencia corporal. Antes podía realizar un ejercicio, podía levantar tanto peso en una MR como dice Gastón, y hoy no lo puede levantar. Hay una percepción del desarrollo y la ejecución de la fuerza que es diferente al que tenía antes. Y eso requiere de comprensión, eso requiere de acompañamiento, eso requiere de charlas, de argumentos. Sí, es todo un tema lo del COVID, porque, a ver, ¿cómo te explico? Yo, por ejemplo, paso como muy así, como que me agarro bajones, pero no porque tenga ni nada, sino porque yo escucho las noticias, veo todo y veo que el mundo se viene para abajo, me pongo a pensar en cómo sería para las otras personas, porque cuando van a un gimnasio tienen que buscar la forma de cómo hacer que se relajen, de que estén en mente en blanco y se centren en el ejercicio. Eso debe ser realmente complicado para el profesor en ciertas situaciones. Eso sí, sí, absolutamente. Eso requiere de paciencia y de bajar las exigencias en nuestro programa. Y que el alumno también descienda las exigencias de lo que quiere lograr. ¿Qué quiere decir eso? Y que si antes levantaba 80 en pre-banca y tratás de disminuir tus expectativas. Pero eso se requiere con la paciencia y con la programación que te hace el profe para la vuelta al trabajo, al desarrollo de la fuerza. O buscar un método de camuflar eso sin que se dé cuenta y hacer que avances de otra manera, o sea, sin que llegue al fallo, buscando un peso intermedio, Exacto. buscar métodos, buscar maneras ahí para que no se dé cuenta, y solo él se va a dar cuenta que llegó más lejos de lo que no había podido llegar antes. Exacto. Hay un componente que es cardiovascular, hay un componente que es pulmonar, hay un componente que es intestinal, hay un componente que es estomacal. Hay 172 efectos secundarios asociados al coronavirus. Entonces nosotros tenemos que estar preparados o conocerlos para tratar de comunicarlos a nuestros alumnos también. Por ejemplo, este cansancio, o que viene el alumno al gimnasio con la placa, porque viste, el alumno necesita sentirse acompañado, y te lo digo desde el punto de vista experiencial, desde lo anecdótico, que te cae el alumno con las placas al gimnasio y me dice, ¿qué tengo, profe? Y porque los médicos están sin tiempo. ¿Qué tengo, profe? Y bueno, esas manchas que aparecen ahí en los pulmones son tejido cicatrizal que no están teniendo función, y hasta que se recupere eso, ahí vamos a tener la verdadera recuperación. Y nosotros no deberíamos redemorar esa recuperación. Saber explicarle eso al alumno. ¿Por qué tengo este cuadro intestinal, profe? Porque nos preguntan a nosotros. Nos preguntan a nosotros, que somos los psicólogos de onda. ¿Por qué tengo este dolor de estómago permanente, este dolor estomacal, este cuadro intestinal? Y porque los intestinos comparten los mismos receptores que el pulmón. Entonces es probable que haga eso el alumno. ¿Por qué tengo ganas de Sí, ir? en realidad es todo un tema, porque el coronavirus se incuba adentro de acá de los pulmones.
Después de esos 5 días, cuando empieza a ser más grave los síntomas, empieza a afectar al corazón, a los intestinos y a los pulmones, y en ciertos casos te los mata, literalmente. Lo que vos dijiste es tejido cicatrizante, en realidad es el tejido muerto que después se va recuperando, pero en algunos casos llega a ser tejido muerto. Por Es eso lo que sé, porque sí, queda ese tejido muerto que queda sin función, que sería lo más grave, y que eso se transforma en lo que llamamos el COVID crónico después de la semana 18, en donde los alumnos siguen refiriendo esos tipos de cuadros. No puedo respirar, tengo tos. El paciente se encuentra en un limbo, o sea, ya está dado de alta epidemiológica, pero no se puede reincorporar a las funciones laborales. porque produce secuelas, el coronavirus produce secuelas, son irreversibles. No se cura con la alta que te dice el médico. Tenés que ir al médico que te haga terapias, que te reinfle de vuelta los pulmones literalmente, que te meta ciertas válvulas, que vuelva a reconectar ciertos tejidos para que vuelvan a funcionar de la manera vital que necesita el cuerpo humano. Sí, y la derivación al cardiólogo, la derivación al neumonólogo oportunas y rápidas también que tiene. En el sistema cardiovascular, si nosotros vamos a aceptar un alumno nuevo, y bueno, tenemos que pedir un ecocardiograma, una ecografía de esfuerzo, eso es básico de pedirlo, si nosotros vamos a trabajar con un post-COVID, que seguramente lo estaba haciendo y como decía Gastón recién también, esto de que quedan secuelas, es una bomba ácida en una célula que se transmite. Es grave, es grave. El cuadro cognoscitivo, esto de los pacientes, alumnos que entran, no demos resoluciones de tareas para los ejercicios. No demos resoluciones. ¿Por qué? Porque hay un cuadro cognoscitivo que se mide a través de un test de Moca, que es como un tamizaje, que es un tamizaje de pensamientos, en donde aparece esa niebla mental. ¿Cómo te la explico? A ver, ¿viste cuando te detenés en un semáforo con el semáforo en rojo y te da el semáforo en verde y que no podés pensar y te agarra esa desesperación por poner la primera y tenés todos los tipos que te tocan bocina, esa niebla mental de la ejecución, esa lentitud para la ejecución y la gestión de movimientos? Porque hay algunas huellas, hay algunas neuronas motoras que también se dañaron. No pongas a un alumno a hacer, bueno, ejercicios de concentración, de pase, recepción, elevación, no porque no lo va a poder resolver. No se van a poder resolver tan fácil. Requerimos de un tiempo para que eso para que la mielinización se logre rehacer. Eso es lo que pasa. Ese estado de obnubilación. No se pueden evocar objetos, no podés recordar objetos si vos no tenés la ayuda de otra persona. Pelota. Se tiene que dispersar también la mielina, aparte de lo otro. Se tiene que Exacto. dispersar, si no se dispersa no sucede lo otro. Exacto. Eso se despierta y se esparce a través de la estimulación en algunas personas. Lamentablemente no hay evidencias, lamentablemente porque no hemos vivido nunca esto, seguramente esto ya lo escucharon. Sobre 800 pacientes, solamente uno tuvo un síndrome cardiovascular. Hace 2 semanas, 3 semanas atrás salió Edwin Cardona con una miocarditis, inflamación del miocardio, inflamación del pericardio. ¿Por qué? Por hipoxia, por falta de oxígeno. O sea, un paciente así no lo podés poner a entrenar al otro día. No podés decirle, bueno, hoy hacemos pasadas de 800 metros, no. Le estoy diciendo solo una propuesta, porque no dispongo de
de otras herramientas más que los médicos. Esta es solo una propuesta. Si se corta, vamos al próximo, ¿eh? No podemos poner a un paciente post-COVID 800 metros. No, hay que ir lento, literalmente, pero eso lo que habías contado a nivel cardíaco está siendo algo muy común porque afecta también el corazón, el coronavirus. Sí, Afecta y en personas sanas, porque lo importante del virus no es el virus en sí, sino la carga viral que tiene. O capaz que tenga la salud, no sé, de Terminator, un ejemplo cualquiera, y capaz que lo contrae y te morís. Ahora, capaz que un fumador crónico lo contrae, capaz que no siente nada, pero es más que nada por la carga viral. Capaz que uno tuvo mayor que la otra. Exacto. Estuvo expuesto a una carga viral mayor que otra persona. Por eso los grandes grupos de gente, exponerse a esas juntas de gente muy grandes, a las muchedumbres, no es tan buena, porque te estás exponiendo a una carga viral grande. A esto que te referías vos recién con respecto al olfato y al gusto, son las neuronas que, inclusive en la nariz, son las neuronas que están más cerca de nuestro sistema nervioso central y que tienen, como es una enfermedad multisistémica, tiene el olfato y el gusto, tienen modificaciones que son orgánicas y funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero se altera el funcionamiento. El gusto, ¿qué pasa con el gusto? No puedo sentir el gusto de... Pero el gusto te evoca a la memoria. Hay una neurona una neurona de la memoria que está afectada. Cuando el olfato, cuando te pones un perfume, te evoca a la memoria, te sirve para lo funcional. ¿Por qué? Porque si vos no tenés olfato, y bueno, vos no podés sentir el olor a humo si se te está quemando la casa. Vos no podés, por ejemplo, sentir el olor a gas y tener un escape de gas, olfato, perdón. Un escape de gas en tu casa. Eso es lo orgánico y lo funcional. Y dime dos cosas. Cuando comes también sentís, cuando te echas perfume en la nariz también lo sentís. Bueno, esos dos sentidos los perdés con el virus. Ahí mucha gente me ha contado que lo ha tenido, me dijo que como que se sienten perdidos, desorientados, como que les cuesta comer, como que, no sé, comen pollo y sienten que es algo frío o algo caliente sin nada. O sea, pasa eso también. Claro, lo funcional, tus papilas gustativas no perdieron la característica funcional. Recién hablábamos de lo cardiovascular. De 800 atletas, uno tuvo digamos, una patología así, digamos, de miocardio, que son las capas externas del corazón, inflamadas por hipoxia, por falta de oxígeno. Lo pulmonar que comparte receptores con lo intestinal. O sea, no podemos, nosotros como docentes, no nos ganemos el mal rato. Eso es. No nos ganemos un mal rato de tener un mal momento con alguna persona que pasó por esto y que se quiere agregar a nuestros grupos. Yo les había hablado... No lo trataría de forma aislada. Preguntaría bien todo sobre el coronavirus, o sea, a la persona que lo tuvo, y ahí recién lo entrenaría. Y claro. poco a poco. Y es una decisión inteligente, porque hacer el screening multidisciplinario que te diga cómo estás en tus pulmones, en tus vías aéreas superiores, en tu aparato digestivo, te va a dar mayores datos, y saber leer esos datos, que parece reiterativo, parece repetitivo decir esto, pero es la manera en que nosotros podemos evaluar y monitorear que esa persona puede volver a la actividad física. El otro día vimos un partido, no me acuerdo de qué era, y hablaron de
bueno, de Gallardo hablaron de que no le exigía tanto a los jugadores. Y claro, porque se habían levantado a las 10 de la mañana y el día, o sea, hasta las horas anteriores habían dado positivo de coronavirus. Y estamos hablando del alto rendimiento. Es como el SIDA, no tenga miedo, tenga cuidado. Nosotros también tener cuidado. Nosotros también tener cuidado, la utilización del barbijo es fundamental. No hay cero posibilidad, como dice el doctor Hoffman, no hay cero posibilidad de que no lo contraigas. Pero bueno, dentro de la actividad física, las propuestas, las evaluaciones, los diagnósticos son muy importantes para la persona post-coronavirus, COVID crónico. La pérdida del olfato generalmente antecede a la aparición del virus en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Está un poquito antes. Y se va generalmente hacia la semana número 18 y desaparece espontáneamente. Viste que la persona refiere, no siento el olor, no siento el olor, no siento el aroma, no siento el olor. Bueno, eso va desapareciendo. En algunas personas desaparecería espontáneamente. Sí, No es, sí, no no, es- depende. También claro, se toma la temperatura, se ve lo otro, pero sí, no, o sea, no es que desaparece de manera espontánea, como que te toman ciertos días, te toman ciertos estudios para saber si va terminando el virus o si se va agraviando más. Si se va agraviando más, pasa terapia intensiva y te meten como sí, una cosa redonda en la cabeza que es lo que te da oxígeno o un respirador. así Aunque es, bueno, lo otro es mucho mejor porque no entra el oxígeno que está en el consultorio mismo, sino que entra el aire que te mete esa cápsula. así es, claro. Evita esto de las traqueotomías y este tema de las intubaciones con la incisión acá del oxígeno. Bueno, un cuadro bastante, en los cuadros graves, ¿no? Otra de las propuestas, y yo se las había contado también, es las carreras downhill, las carreras entre 5 y 7 grados en descenso. No ponga a un post-COVID primero sin hacer ejercicio preventivo, eso de una. Perdónenme que les hable en gaucho, eso primariamente. Ejercicios preventivos, ejercicios de respiración, ejercicios de concentración. Hay un efecto que se llama el efecto Carpenter, que aumenta hasta un 30% la efectividad. ¿Qué quiere decir esto? La toma de conciencia del caminar bien y que te hace gastar menos o más energía. Fíjate cómo eso también resulta importante y termina siendo vital para lo que vos le decías a tu entrenado. Bueno, yo quería comentar algo sobre la clase pasada que fue asincrónica. Bueno, yo me estoy poniendo en día, siempre falta. Eh, y esto de justo que nombraba también con respecto al COVID, pero yo lo voy a nombrar más que nada con respecto al entrenamiento. A La ver, clase pasada, la 5, fue sobre ejercicios protectores y preventivos en el deporte, en la actividad física. Bueno, y hay 37, creo que son puntos que nombra y explica en la clase. Y bueno, justo recién estaba acordando, tratando de buscar a dónde había sacado lo que quería decir, y lo saqué de Instagram de un preparador físico que trabaja en la UNSAM, que es una facultad en Buenos Aires, donde estudia sí, una amiga, la en la Universidad Universidad Nacional del Nacional Salvador. ¿Salvador? de San Martín. Y él trabaja en el laboratorio de biomecánica, y hablaba esto de si bien hace como memes, para iniciar algo que después como que dice con teoría, y dice de dónde lo sacó, como que está bueno tenerlo en cuenta, porque digo, yo acuerdo con esto cuando hablamos de las prevenciones. Bueno, se está por cortar. Bueno, No sé cuando si... se corte entramos al mismo. Así quiero saber esto, Alana. Bien. Y bueno, empezaba diciendo sobre las lesiones deportivas. Las lesiones deportivas no se pueden prevenir, y mucho menos haciendo SIR con un BOSU. El riesgo cero no existe en ninguna situación.
Se habla mucho de prevención de lesiones deportivas, pero nadie tiene la bola de cristal para saber